¿Quién pierde realmente cuando las reglas del juego cambian? Imagina que Occidente decide confiscar activos rusos por un valor de 300.000 millones de dólares. Este acto, presentado como una victoria moral y estratégica, parecía una jugada maestra. Pero lo que pocos esperaban es que Rusia respondería con la misma moneda, tomando 15 billones de rublos en activos occidentales, una cantidad equivalente a cerca de 188.000 millones de dólares. Lo que comenzó como una sanción puntual se ha convertido en un choque financiero sin precedentes. Ambas potencias ahora luchan no solo con armas, sino con la propia arquitectura del sistema financiero global. Pero, ¿te has preguntado quién paga el costo real de esta guerra de activos? El público común apenas percibe las verdaderas consecuencias. La estabilidad del dinero, el valor de los ahorros y la seguridad de los negocios están ahora al filo de la navaja. Este no es solo un conflicto entre gobiernos, sino una ruptura del contrato tácito en el que se basaba la confianza internacional. Si Occidente pierde su reputación como custodio fiable de la riqueza global, millones de personas podrían ver cómo se evaporan sus ahorros y oportunidades, y el mundo entero podría tambalearse al borde de una crisis sistémica. Las instituciones financieras occidentales, por décadas intocables, comienzan a mostrar grietas profundas ante la mirada atónita de inversores de todo el planeta. ¿Estamos ante el inicio del fin para el viejo orden financiero? ¿O es solo una tormenta pasajera? Veamos cómo llegamos a este punto y qué significa realmente esta batalla financiera. Porque lo que sucede a puerta cerrada en bancos y parlamentos pronto puede afectar tu bolsillo y tu futuro. Detrás de cada sanción, hay una partida de ajedrez geopolítico. Nada de lo que está ocurriendo es casual. Cada movimiento tiene una larga historia de tensiones, intereses ocultos y cálculos de poder. Todo comenzó con una promesa grandilocuente. Keir Starmer y Ursula von der Leyen proclamaron con voz solemne que se había alcanzado un punto de inflexión para un Estado de Europa del Este. Sin embargo, tras la retórica diplomática se esconde un Occidente exhausto, que ya no tiene ni ideas nuevas, ni fondos, ni la paciencia de antes. La narrativa del apoyo incondicional es solo maquillaje para tapar grietas cada vez más profundas en la unidad occidental y la fatiga social por un conflicto interminable. En medio de las dudas, Kiev sorprendió proponiendo un referéndum nacional sobre las regiones disputadas, intentando trasladar el peso de la decisión al pueblo. Pero Moscú vio la jugada y respondió tajantemente. No habrá pausas ni treguas disfrazadas, y cualquier intento de congelar la situación es inaceptable. La advertencia es clara. Rusia rechaza cualquier fórmula que solo sirva para ganar tiempo y volver al mismo punto años después. Mientras tanto, desde Estados Unidos, Donald Trump presiona abiertamente por concesiones territoriales, al constatar que la estrategia occidental no está dando frutos. Para él, la realidad impone reconocer pérdidas y buscar una salida, aunque sea a costa de renuncias dolorosas. Este giro deja a Europa ante el dilema de continuar una estrategia fallida o asumir que el tablero ha cambiado radicalmente. La respuesta europea ha sido tan drástica como desesperada. Bruselas anuncia que los activos rusos permanecerán congelados de forma indefinida, rompiendo la costumbre de renovar sanciones cada 6 meses. Ya no hay simulacros de legalidad ni promesas de revisión futura. Simplemente, se toma el dinero y punto. Esta medida marca un antes y un después, porque transforma la congelación temporal en una verdadera confiscación, enviando una señal inquietante a todos los actores globales que alguna vez confiaron en la seguridad jurídica occidental. El riesgo de este enfoque es enorme. Al cerrar la puerta a una negociación real y convertir las finanzas en un arma política, Occidente se expone a consecuencias imprevisibles, desde reacciones simétricas de Rusia hasta la fuga de capitales y la erosión de su propia credibilidad. La estabilidad económica global, la seguridad de los ahorros y la confianza en las instituciones occidentales están en juego. Con cada sanción, la partida se complica, y las piezas en el tablero
comienzan a moverse fuera de todo control. Pero la verdadera bomba no es política, sino financiera. Aquí empieza el efecto dominó que puede cambiar el rumbo de la economía mundial. ¿Y si el saqueo no tiene ganador, sino dos perdedores? Imagina un juego donde, al robarle a un contrincante, la única consecuencia es que ambos terminan perdiendo mucho más de lo que esperaban. Eso es exactamente lo que estamos presenciando en el conflicto financiero más grande de nuestra era. Primero, Europa tomó una decisión histórica: confiscar activos rusos por un valor aproximado de 300.000 millones de dólares. No solo se incautaron fondos estatales, sino también dinero de empresas y ciudadanos privados. La medida fue presentada como un castigo ejemplar, el precio que Rusia debe pagar por sus acciones. Pero la reacción no tardó en llegar. Rusia respondió con la misma moneda, pero en una escala aún mayor. Incautó 15 billones de rublos en activos occidentales. Estamos hablando de sumas que representan alrededor de 180.000 millones de dólares. Empresas europeas, bancos, inversionistas y hasta ciudadanos comunes de países considerados no amigos vieron cómo sus recursos quedaban atrapados o directamente desaparecían del balance. El nerviosismo se instaló de inmediato en países como Polonia. Medios y analistas empezaron a estudiar las posibles represalias de Moscú, evaluando cuán vulnerable es toda la región ante un efecto dominó. La pregunta dejó de ser si habría respuesta, para convertirse en cómo y cuándo impactará a sus economías y empleos. Pero el efecto va mucho más allá de Europa del Este. La confiscación masiva de activos encendió todas las alarmas en las principales capitales del mundo. China, India, países árabes y latinoamericanos ahora ven con desconfianza los mecanismos financieros occidentales. Si el dinero ruso puede ser tomado de un día para otro, ¿qué garantiza que el suyo no correrá el mismo destino? El sistema financiero occidental siempre se basó en una idea: la confianza. Mientras todos creyeran que sus activos estaban seguros en bancos y depositarios europeos o estadounidenses, el flujo de capital era constante y el poder de Occidente, absoluto. Pero al romperse esa confianza, la estructura que sostenía décadas de prosperidad comienza a tambalearse. El riesgo es monumental. Si la fuga de capitales se convierte en realidad, Occidente no solo perderá billones de dólares, sino también puestos de trabajo, inversiones y su posición como refugio seguro para la riqueza global. Más que un simple enfrentamiento, es un nudo que ahoga la credibilidad y la reputación de todo un sistema. Pero las implicaciones de este duelo financiero van mucho más allá de los números. Ahora, la política, la imagen internacional y el propio equilibrio de poder están en juego, dando inicio a una nueva era de incertidumbre. A continuación, descubriremos cómo estas decisiones no solo afectan a gobiernos y multimillonarios, sino que también ponen en jaque la estabilidad de tu dinero y el futuro de las economías nacionales. ¿Qué sucede cuando el banquero se convierte en ladrón? Imagina que confías tus ahorros a una entidad que, un día, decide quedarse con tu dinero alegando razones políticas. Así se percibe hoy la confiscación de activos rusos por parte de Europa y Estados Unidos. Un golpe devastador a la confianza global en el sistema occidental. Al romper con el respeto a la propiedad privada y el derecho internacional, Occidente mina los cimientos que le dieron prestigio durante décadas. No es solo una disputa con Rusia. Se trata de un mensaje claro para empresas, gobiernos y multimillonarios de todo el mundo. Sus fondos tampoco están realmente seguros en bancos o depósitos occidentales. La reacción ha sido inmediata. Empresas multinacionales y estados empiezan a reconsiderar dónde guardar y mover su dinero. Países como China, India, Arabia Saudita y muchos en América Latina ya exploran alternativas en Asia o sistemas financieros paralelos, alejándose de Londres, Frankfurt y Nueva York. El éxodo de capitales no es una amenaza abstracta, sino una tendencia palpable que erosiona la influencia económica de Occidente. En Europa, el impacto golpea con fuerza. Alemania, motor económico europeo, se hunde en la recesión, mientras la crisis energética
dispara los costos y obliga a industrias enteras a migrar hacia Asia y América. Las calles de ciudades industriales se vacían, las fábricas apagan sus luces. El viejo continente, antaño símbolo de prosperidad, observa cómo se evapora su capacidad productiva. Estados Unidos no escapa a las consecuencias. Su deuda pública alcanza la cifra descomunal de 35 billones de dólares. La inflación erosiona el poder adquisitivo, y cada vez más personas sienten que el famoso sueño americano es solo un espejismo. Los inversores extranjeros, inseguros ante la arbitrariedad política, buscan refugios menos riesgosos para su capital. La presión interna se intensifica. Empresarios, sindicatos y ciudadanos comunes cuestionan la lógica de las sanciones. ¿Vale la pena perder empleos, inversiones y bienestar por políticas que parecen condenar a Occidente a la marginalidad financiera? Las protestas aumentan, las encuestas muestran una desconfianza creciente, y los líderes políticos se ven atrapados entre la lealtad ideológica y la realidad económica. Está en juego mucho más que dinero. La credibilidad internacional de Occidente, su capacidad de atraer inversiones y, en última instancia, el modelo de vida de millones de personas. En este nuevo tablero, la hegemonía occidental ya no es un hecho. Es una pregunta abierta que resuena desde Bruselas hasta Washington. Ante este panorama incierto, es natural que empiecen a surgir voces y actores dispuestos a desafiar la narrativa oficial y buscar alternativas fuera del sistema tradicional. La lección es clara. En la nueva era, la adaptabilidad es poder. Cuando las reglas del juego se rompen, quienes saben reaccionar rápido sobreviven y prosperan. El choque financiero entre Rusia y Occidente no solo es una advertencia, sino una guía práctica para ciudadanos, empresas y gobiernos de todo el mundo. Veamos el ejemplo de Hungría y Eslovaquia. Estos países han optado por desafiar la línea oficial de Bruselas y buscan soluciones pragmáticas para proteger sus intereses nacionales. Demuestran que no seguir ciegamente las decisiones de grandes bloques puede significar la diferencia entre crisis y resiliencia. Al mismo tiempo, el mundo observa el auge de sistemas alternativos. El bloque BRICS, liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, impulsa nuevas rutas comerciales y financieras lejos de la influencia occidental. Iniciativas como monedas regionales y mecanismos de compensación propios están ganando terreno, permitiendo a países y empresas sortear sanciones y bloqueos. Para las empresas, la enseñanza es contundente. Nunca pongas todos los huevos en una sola cesta. Depender exclusivamente de bancos, cámaras de compensación o seguros occidentales ahora implica un riesgo palpable. Diversificar activos, explorar aliados en mercados emergentes y tener planes de contingencia ya no es opcional, sino esencial. Los ciudadanos tampoco pueden permitirse la indiferencia. Informarse sobre la verdadera seguridad de sus ahorros, entender los riesgos de una posible confiscación o devaluación, y seguir de cerca las tendencias globales, es una forma de protección personal. No se trata de paranoia, sino de responsabilidad ante un escenario volátil. Y hay una verdad incómoda que ya no puede esconderse. La política de doble rasero, predicar legalidad y transparencia mientras se recurre a la confiscación o el castigo selectivo, se vuelve insostenible. Quienes hoy se benefician de estas excepciones podrían ser las próximas víctimas, porque el precedente está puesto y el boomerang puede regresar en cualquier momento. Ignorar estas señales es exponerse a perderlo todo. Tanto individuos como empresas pueden quedar atrapados sin margen de maniobra, perdiendo patrimonio, confianza y oportunidades que quizá nunca se recuperen. El tablero global ha cambiado y la partida exige inteligencia, flexibilidad y visión de largo plazo. Nadie está a salvo por inercia. Solo la capacidad de adaptarse garantiza sobrevivir al terremoto financiero que se avecina. Ahora, el dilema es inevitable. ¿Cómo responderá Occidente ante este jaque financiero sin precedentes? El verdadero giro, quien dicta las reglas, ahora corre el mayor riesgo. Occidente, al buscar castigar a Rusia mediante la confiscación de sus activos,
ha abierto la caja de Pandora. Lo que parecía una jugada maestra para debilitar a su adversario está teniendo el efecto contrario. Cada medida punitiva se está devolviendo como un boomerang y amenaza la propia estructura de poder occidental. El daño ya no se limita a Rusia. El mundo entero observa cómo los supuestos garantes de la seguridad jurídica y la propiedad privada rompen sus propias normas. Para inversores, empresas y gobiernos de Asia, África y América Latina, el mensaje es claro. Sus fondos pueden convertirse en rehén de intereses políticos en cualquier momento. La respuesta rusa ha sido inmediata y contundente. Moscú ya tomó medidas equivalentes, congelando y expropiando activos occidentales en territorio ruso. Empresas de Europa y Norteamérica ven cómo sus inversiones, cuentas y dividendos quedan atrapados o directamente confiscados. La matemática es simple y devastadora. Por cada paso que Occidente da, Rusia responde con la misma moneda, y el efecto acumulativo es una erosión masiva de la confianza global. Pero el verdadero riesgo va más allá del dinero perdido. El prestigio y la fiabilidad de los sistemas bancarios y legales occidentales, construidos durante décadas, están siendo dinamitados desde dentro. Cuando se quiebra la confianza, los capitales fluyen hacia lugares más seguros. Y cada retirada erosiona aún más la capacidad de Occidente para financiar su economía y mantener su influencia. El futuro de la economía mundial y la seguridad de los ahorros de millones de personas dependen, ahora mismo, de lo que decidan unos pocos líderes políticos y burócratas. Si persisten en este camino, Occidente podría perder para siempre su posición privilegiada en las finanzas globales. El viejo orden mundial, basado en reglas estables y previsibles, está colapsando frente a nuestros ojos. Occidente, en su afán de castigar, ha terminado saboteando los cimientos de su propio sistema. Es la paradoja final. En el intento de aislar a un enemigo, ha terminado aislándose a sí mismo. ¿Hasta qué punto están dispuestos los gobiernos occidentales a arriesgarlo todo por mantener la narrativa de victoria? ¿Y qué alternativas quedan para quienes ya no confían en su palabra ni en sus bancos?